que para nosotros hay ciertas cosas que están más a la vista por tratar, o que para nosotros va a ser de más importancia y que a veces nosotros concentramos nuestra atención en eso. Y digamos que en estos días también se ha venido hablando de la atención en las personas, de lo que nosotros, de lo que nosotros somos, de digamos esas cosas por las que nosotros a veces somos direccionados, pero que digamos viendo nuestra vida, la manera de Dios empieza ya Dios como a darnos un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento es como nosotros encontrarnos con cosas que nosotros a veces no tenemos presentes, pero que son importantes. Entonces cuando vienen esas cosas que son por causa de Dios, pues las causas de nosotros a veces no van a estar ahí de primeras. O sea, que lo que tiene significado para mí, que es lo que a veces yo quiero que Dios me solucione de primero, a veces no es lo que yo estoy necesitando, y que es importante que yo permita que esa forma que Dios tiene de construir o de edificar, pues sea más marcada en mi vida. Es algo que todos, digamos, necesitamos y que es algo que Dios nos enseña siempre por medio de los principios de Él, de que le dediquemos más como nuestra atención, que le podamos dedicar más la disposición a la causa que Él tiene de construir en nosotros algo diferente. Porque digamos que nosotros para llegar a algo diferente, pues nosotros vamos a recurrir a las cosas a las cosas como personas. Y pues el objetivo que tiene Él es de conducirnos a ser esas personas que Dios digamos que ha creado espiritualmente. Y digamos que a ella se abre como otro abanico de posibilidades en nuestra vida. Y ahí empieza a funcionar lo que dice en la palabra que para el que cree todo es posible. Entonces, en medio de todas esas posibilidades, simplemente lo que Dios quiere es que haya disposición hacia las cosas de Él, para que se pueda ver esa edificación. Entonces, con ese objetivo es el que Dios no nos quiere poner en los principios de Él, que Dios nos quiere dar forma a nosotros, para que con el objetivo de Él nosotros empecemos a ver más las cosas de Él que vienen de ahí en adelante. Porque con los principios de nosotros, lo que nosotros vivimos o a lo que nosotros nos podemos extender, no es como lo que dice el apóstol Pablo que decía que Él se extiende hacia lo que está adelante. Pero si nosotros empezamos con lo de nosotros, nos extendemos hacia lo que está adelante humanamente para nosotros. Y la edificación de nosotros debe ser sobre edificar sobre esas cosas que ya nos ha dejado Dios. Entonces, en esa edificación nos iban mostrando a nosotros unas etapas en las que Dios se tiene que hacer presente en nosotros y en la que Dios nos tiene que enseñar que Él se presenta para las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, hablamos de siete etapas y de siete columnas en la edificación que nos van llenando a nosotros de esa forma de ver que Dios está necesitando que nosotros tengamos y de todo lo que necesitamos para poder oír la palabra de Él de la forma en la que Él la creó, poder recibir
digamos, como ese alimento que Dios tiene creado para el momento en el que nosotros nos encontramos. Y es algo que a veces creemos que Dios llega inoportunamente a nuestra necesidad. Y es cuando no están trabajando esa etapa en nosotros. Entonces, pues, yo creo que ahí nosotros debemos contar con esa disposición para pensar que lo que Dios está haciendo lo tiene que hacer según la etapa que Él considera que nosotros, en la que nosotros estamos para que Él nos trabaje a nosotros. O sea, nosotros a veces nos queremos ver en un lugar que nos estén trabajando ciertas cosas, por lo menos el hecho de que haya una disposición inicial o algo, a veces eso nos quiere a nosotros posicionar en algo o nos pone a esperar ciertas cosas de lo que estamos viviendo, nos pone a esperar algo de la familia o algo de nosotros mismos, nos pone a esperar algo de la vida, del proceso, cuando solamente Dios es el que tiene el ingrediente que le corresponde al momento que nosotros podamos estar viviendo. O sea, que Dios es oportuno. Y en toda esa edificación de Dios, pues lo que debemos pensar es que Dios es oportuno y estar buscándolo a Él como el que tiene el pronto auxilio para nosotros y el que nosotros podemos buscar temprano, como dice en el proverbio también. Entonces, en esa edificación es que nosotros podamos recibir de esa manera y que nosotros podamos apropiarnos de que Dios es el que tiene la forma de llevar nuestro proceso mejor. A veces cuando nos hacen, nos hacen ver que Dios nos tiene algo, no más, si no más pasa en el plano natural de nosotros que sabemos que alguien nos exige algo y nos queremos ir más bien hacia el que no nos exige, porque queremos buscar nuestro propio ingrediente para lo que estamos viviendo. Podemos a veces informar algo, pero no estamos dispuestos a que nos digan o a que nos den una recomendación que nos lleve a nosotros a dar más de nosotros, sino que a veces buscamos ese lugar en donde a nosotros nos justifiquen, pero de la manera en la que nosotros queremos ser justificados, y no que nos justifiquen simplemente recibiendo y simplemente diciéndonos, vea, es que la edificación es esta y la edificación que usted le corresponde estar viviendo o que le corresponde estar usted cuidando, está enfocada por esta parte. Entonces, en esa edificación nosotros, digamos que tenemos que tomar unas etapas en las que Dios nos va llevando y que Dios va dando la bendición, pero conforme a la voluntad de Él. Bueno, entonces, ese es como mi aporte sobre el tema que venimos tratando, que es sobre la edificación y las columnas en las que venimos trabajando, que eran 7. Entonces, le voy a dar la palabra al apóstol Matías y él va a continuar.
Buenos días, un saludo muy especial a todas las personas conectadas en este día, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da. Y bueno, basado en lo que nosotros hemos revisado en este capítulo, hemos hablado bastante de sabiduría, hemos hablado bastante de la edificación y hemos hablado bastante de labranza. Pero entonces ahorita dice el título, La sabiduría y la mujer insensata. Vamos a hablar un poco de insensatez. ¿Qué sería la contraparte? ¿Qué sería todo lo diferente o todo lo contrario a sabiduría? ¿Qué sería todo lo contrario a edificación y a labranza? Hablamos de las columnas. Ayer en reunión con las familias tocamos unos puntos muy importantes referente a todo lo que tiene que ver con la edificación. Nuestros comportamientos y nuestras conductas definitivamente tienen que ser edificados, tienen que ser labrados. Y en ese orden de ideas, yo ahorita meditaba qué es la insensatez. Entonces, vamos a hablar un poco para redondear el capítulo el día de hoy y para iniciar semana hablando de la insensatez. ¿Qué podría ser una persona? ¿Quién podría ser una persona insensata? Entonces, yo busco la definición y ahorita revisaba la definición y una persona sencillamente insensata es una persona que perdió el sano juicio, una persona que no es prudente, una persona que pierde la cordura, una persona que pierde el sentido común, el sentido común. ¿De qué se trata la recuperación y en qué consiste la recuperación? Cuando yo puedo entender, cuando yo puedo recuperar el sano juicio, cuando yo puedo recuperar la prudencia, la cordura y el sentido común. Y busco en otra definición, ¿y qué es una persona insensata? Dice, alocado, loco, desatinado, imprudente, irreflexivo, irresponsable, inconsciente, irracionable, necio y temerario. Entonces vamos a enfocarnos allí. Hemos hablado y la semana pasada encerramos bastante el concepto, sobre todo en la edificación. Tenemos unas etapas, tenemos unas fases, tenemos que vivir unos procesos normales de vida que están enmarcados o son unas dispensaciones, así lo hemos revisado nosotros, pero vamos a hablar hoy de la insensatez. Uno a veces, cuando revisa la insensatez y cuando habla de insensatez, parece ser que dentro del mal manejo de las emociones, pregunto más bien, dentro del mal manejo de las emociones puede haber insensatez. ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay insensatez dentro del mal manejo de las emociones? O sea, todavía ustedes creen que hay locura en el proceso que muchas personas están llevando en la fundación. Todavía somos irreflexivos. O sea, yo le voy a decir algo, somos tan irreflexivos, que ayer mientras estábamos en la visita con las familias, un grupo de muchachos fugándose, imagínense. Somos tan irreflexivos y éramos tan irreflexivos que a nosotros se nos dificultaba pensar en nuestra familia, pensar en nuestros padres, pensar en el daño que le estamos ocasionando a otras personas, pensar en el daño que le estamos haciendo a las personas que realmente nos valoran, a las personas que realmente nos quieren. Y ese es uno de los retos. Y eso, cuando una persona logra reflexionar, logra recuperar el sano juicio,
logra recuperar el sentido común, ahí podemos decir de que realmente empieza la verdadera transformación en una persona. Pero un muchacho que me diga a mí, no, es que me movió o me moví porque a mí no me llegó la visita, es que me moví. Entonces no hay edificación, entonces no hay labranza. Y dentro del proceso de rehabilitación está claro que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar, sea cual sea la circunstancia. Pero preguntémonos o reflexionemos dentro del sano juicio, ¿qué necesitamos entender nosotros? ¿En qué necesitamos nosotros crecer cada vez más para saber de que nuestra vida no tiene que ser ya destruida ni por unas sustancias, ni por unos comportamientos, ni por unas conductas que nos hacen daño? El día viernes terminamos, si alguien me ayuda allí con el versículo 10 y lo leemos allí, no sé si el mono lo tiene allí. Amén, apóstol. Ah, bueno, dale. Contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón. No, el versículo 10. El versículo 10. Ah. Proverbios 10:10. Sí. Listo. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. No, véngale. Amén. Apóstol es el 9:10, apóstol es el 9:10. Sí. Capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí nos vamos a detener. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Decíamos que podríamos ver este principio como fundamento o como inicio. Y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, ahí voy a detenerme. Si fueres sabio, si no soy sabio, ¿qué soy? Si no está la sabiduría, si no me estoy comportando sabiamente, ¿cómo estoy comportándome? Está la otra contraparte. Me estaría comportando como necio, me estaría comportando como insensato, pero no me estaría comportando, perdóneme aquí, como sabio. Y entonces mire la palabra, versículo 13, para que usted logre identificar. Vamos a dar hoy unos tips de cómo identificar la insensatez. Síntoma de la insensatez. Léanlo por favor en el versículo 13. Amén. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ya le leí las definiciones y están en Google. Pero entonces, sintomatología. Y de hecho nosotros estamos hablando aún en la Escuela de Sabios de eso. ¿Cuál es la sintomatología de la insensatez? Dice alborotadora. ¿Qué? Podríamos mirarlo de varias formas. ¿Qué se está alborotando en usted? ¿Qué se le ha alborotado en usted? Entonces podríamos decir emocionalmente, los pensamientos, las conductas, algunos comportamientos. Pregunto. Señal de la insensatez cuando una persona alborota situaciones, alborota circunstancias. ¿Cómo puedo yo alborotar circunstancias? Pensemos un momentico. ¿Cómo puedo yo alborotar circunstancias? ¿Cómo podría yo alborotar circunstancias, mono? ¿Cómo podría yo alborotar circunstancias? A nivel de la fundación. Cayendo
cayendo en pereza, cayendo en riña con los demás, llevándole la contraria a los líderes, queriendo hacer lo que me da la gana, manipulando a la familia desde acá. Puedo colocar desde acá, pues inconscientemente puedo colocar a mi familia en conflicto con los de la fundación. Correcto. Mire que ayer en la reunión de familias tocábamos unos puntos muy bonitos y muy importantes. Y pudimos, y lo demostré anoche, y lo pude comprobar, que pudimos labrar y pudimos fortalecer muchos procesos. ¿Por qué? Porque en conjunto con los papás, nosotros aplicamos la sabiduría y no alborotamos. ¿Por qué? Porque a mí se me pueden alborotar mis emociones, me pueden entristecer, me puedo aburrir, me puedo frustrar porque no me llegó visita, me puedo frustrar porque no vinieron, me puedo frustrar por algo. Pero vamos aquí a la realidad. Edificamos y labramos, mas no alborotamos. Con la murmuración, con un concepto, con la inconformidad, ¿yo puedo alborotar? Entonces, que esto nos sirva, muchachos, que esto nos sirva, padres. ¿Con qué intención vienen las personas? ¿Con la intención de edificar, con la intención de labrar o con la intención de alborotar? Traigámoslo en otro contexto. Nosotros nos podemos alborotar por nada o nos podemos alborotar de la nada. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos podríamos alborotar o no? ¿Qué hace que en mí se alboroten situaciones y que empiece a llevar la contraria y que empiece a luchar contra el sistema y que me acomode? Recuerde que el cerebro no le gusta la exigencia. Hay una parte de nosotros que no le gusta la exigencia. Hay una parte de nosotros que le gusta acomodarse. Aún nuestro cerebro tiene la tendencia a acomodarse. Porque no nos gusta aquí. Síntoma número 1. Me llama la atención esta palabra. La mujer insensata es alborotadora entre compañeros. Edificamos, labramos o alborotamos. Con un bochinche yo puedo alborotar a otro. Con un bochinche yo puedo alborotar a otro. No le digo que ayer mientras estábamos en la visita, más de uno se alborotó. Vámonos, juguémonos, alborotando. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que yo me deje alborotar, que yo me deje alborotar, que yo me deje provocar, que yo me deje incitar. Entonces ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Ahí está. Si yo me dejo alborotar, si yo me dejo provocar, nosotros en la fundación lo llamamos retando al machismo. Si yo me dejo provocar, primero, no he recuperado el sano juicio. Segundo, estoy actuando locamente. Tercero, en las definiciones que le di, no he recuperado el sentido común. Soy reflexivo, todo lo que usted puede ver ahí. Imprudente, irresponsable, inconsciente. Usted puede buscar la definición. Insensato. Y ahí está en San Google las definiciones. Loco, alocado, desatinado, irreflexivo, ya es el irrazonable. Si yo me dejo alborotar, ¿por qué? Le voy a decir, el camino de la insensatez es muy amplio. El camino de la insensatez siempre va a estar allí. El camino para dejarme alborotar, y aquí dice, es la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Es simple, no hay resiliencia, no están las capacidades y las habilidades para la vida.
actúa almáticamente, dice Dayan, actúa sin dominio propio, sin autocontrol, es impulsivo, o sea, caballo desbocado, digámoslo así. Pero, ¿por qué? Porque es una persona simple e ignorante. Decirle a alguien que es simple, o sea, perdió la conciencia, su espíritu está apagado. Para mí una persona simple es una persona que deja apagar el espíritu y que está abierta para todo lo de la carne. No deje que se le apague su vida espiritual porque queda simple. ¿Usted se imagina que es una carne simple a nivel de las conductas? Cuando usted no es consciente, cuando usted tiene apagado el espíritu, cuando usted tiene la lámpara sin luz, porque yo puedo tener una lámpara, digamos que esto es una lámpara. ¿De qué sirve una linterna sin baterías? Puede ser linterna, puede ser lámpara. Hay muchos que tienen conocimiento, que tienen intelecto, tienen lámpara, pero no la saben encender. La conciencia es para que yo pueda encender lo que me transmiten. Y mientras un muchacho esté alborotando a otros y yo me deje alborotar para que hagamos lo malo, para que hagamos lo negativo, o sea, es una persona simple e ignorante. ¿Por qué? Porque su conducta no va a modificar. Y lo más probable es que la persona incurra en los defectos de carácter que ayer estábamos hablando, los defectos de carácter que ayer revisamos y que hemos venido trabajando en la escuela todos estos días. Mire lo que dice el versículo 14 y una de las habilidades, algo que yo le hago mucho énfasis, relaciones interpersonales. Asóciese, relaciónese con personas que estén en un nivel superior que el suyo, o al menos en un mismo nivel, para que no lo dejen a usted decaer. Pero si yo estoy en una lucha y me uno no a un sabio, sino a un insensato, ¿cómo va a ser mi conducta en esa lucha, mono? Hoy voy a coger al mono aquí. Amén, pues una lucha de rebeldía, de negligencia, una lucha de estar chocando con todo, de chococono, me dice. Chococono, ajá, nueva, lo bien. Miremoslo, el versículo 15. Leamos el versículo 15, perdón. Amén. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Paremos ahí. Para llamar a los que pasan por el camino, o sea que lo primero que busca la insensatez es con pinche. Es con quién asociarse. O sea, empieza a armar grupo. ¿Pero para qué? ¿Para qué es ese grupo? O sea, otro síntoma de la insensatez. Alborotadora, simple, ignorante. Y voy a saltar al 15, el 14, bueno, tiene campo de acción. 15. Llama a los que pasan por el camino. Mire, y ayer lo hablaba con los papás. No dejemos que la insensatez nosotros la adornemos, la resaltemos. Hay veces, y yo les decía ayer a los papás que nos toca que hablar claro frente a algunas circunstancias, frente a algunos comportamientos, frente a muchachos que tienen mente de sociópata, hasta mente criminal.
irreflexivos, irresponsables, sin sentido común, inconscientes a todo nivel. Pero en ese orden de ideas, yo no puedo adorar, adornar o acomodar la insensatez. Todo lo contrario. En el versículo 14, ¿qué tengo que hacer yo con la insensatez? Moverla de la silla. Yo no puedo dejar que la insensatez se acomode, se siente en mi vida. Lo ideal, y a muchos no les gusta y muchos se incomodan porque la insensatez se la está moviendo de la silla. Yo no puedo dejar la insensatez allí sentada. ¿Por qué? Si yo dejo la insensatez sentada, como dice el versículo 14, pues va a pasar lo que dice el versículo 15. Empieza a llamar a los que van por el camino derecho. ¿A quién busca la insensatez? ¿A los que van por el mal camino o a los que van por el buen camino? Los que van por el mal camino. Ahí hay personas sabias y nosotros dentro del modelo de conducta y dentro del aprendizaje estamos adornando y sentando la sabiduría, pero yo no puedo sentar la insensatez y decirle, venga, hágaseme aquí al lado, que usted va a ser mi amiga o mi amigo. Si yo dejo que se me siente la insensatez, estoy corriendo muchos riesgos de que yo pueda ser desviado del camino derecho. Y ayer lo hablábamos, perdóneme que sea repetitivo con las familias, pero es un cuadro que tengo reciente. Es un cuadro que está allí, latente, de algo que hablábamos ayer con las familias. Y yo tengo que estorbarle a usted, incomodarle a usted la insensatez. Porque si yo no le incomodo a usted la insensatez o lo negativo, ¿cómo hago para poder tener un cambio de mentalidad? ¿Cómo conecto mi chip con lo bueno? Es la conexión que nosotros debemos tener, la asociación que nosotros debemos tener, debe ser para lo bueno, debe ser para lo positivo y no para lo negativo. Porque recuerde que nosotros dentro de las malas conductas o dentro de algo que debemos corregir, es que nosotros nos asociamos o nos relacionamos mal. ¿Con quién nos gustaba relacionarnos, mono? En la calle. Con los negativos, con los que por lo menos tenemos algo en común, por lo menos de que si queremos hacer algo malo, el otro nos va a decir, sí, hagámoslo. Miseria, cosas así por el estilo. Y así como nos relacionábamos tan mal en la fundación, nos relacionábamos negativamente en la fundación, en la calle, perdón, eso mismo puede estar pasando dentro de la fundación. ¿Usted qué dice? Sí, señor, claro, así mismo también nos da la estadía acá adentro. Así mismo uno también, si uno se porta mal acá adentro, pues va a tener una estadía desagradable, así como en la calle. Si es de los dañinos, de los toposos, de los que quiere estar haciendo lo contrario de lo que hay que hacer, pues así mismo van a dar los resultados. Es decir, que el mismo patrón de conducta que teníamos en la calle, lo vamos a repetir en la fundación. Cuando hablamos de la insensatez, me quiero asociar con los que me sacan del camino, imagínate. Me quiero asociar con los que me van o a estancar o a desviar del camino o me van a hacer devolver. Y eso pasa en todos los niveles de la vida. Yo le puedo asegurar, una mamá o un papá empieza a asociarse, vamos a colocar este ejemplo, una persona
se empieza a asociar y empieza a frecuentar, no voy a decir que es bueno o malo, será respetable, con una persona que sale cada 8 días. Voy a compararme. Si yo empiezo a andar con un amigo que es bebedor, supongamos, si yo me empiezo a asociar con una persona que todos los fines de semana mantiene en Juanchito, mantiene en Living, mantiene en la Bahía, allá en Santander, no, mono, en la Bahía es que llama, ¿no? Si yo me empiezo a asociar con ese tipo de personas y cojo con pinche, con un amigo, con unas personas, así las personas sean especiales. Yo no estoy diciendo que sean buenas o malas personas, me estoy asociando con personas que tienen un estilo de vida, que tienen una conducta, que todos los fines de semana salen, como le digo, para la Bahía. ¿Cómo se llamaría allá en Dagua? Que salen para la variante, para la variante. ¿Dónde? De la Pereca. Donde la peneca. Oye, y entonces nos empezamos a asociar con personas que tienen ese comportamiento. El chongo. Ay, ay, ay. Me empiezo a asociar con esas personas, ¿Qué empieza a pasar conmigo? ¿Dónde me van a encontrar ustedes los fines de semana? En la avenida o allá en la bahía. Es claro. O sea, Dime con quién anda y te diré quién eres. es válido, doña Franci. Entonces, mire, es sencillo, es sencillo. Yo siempre le digo, únase a los buenos, únase a la rosca. Siempre lo he tenido claro en mi proceso de rehabilitación y lo aplico hasta el día de hoy. No me gusta unirme, en este caso, a los insensatos, a los que me llevan a estancarme, a los que me van a limitar, a los que no me fortalecen, sino que me debilitan. Todo eso lo aprendí. A mí también, yo le digo a los muchachos, yo también salté cerco. Yo también sé que decirle, estoy aburrido, a otro más aburrido que yo. Yo sé que decirle, estoy triste, a uno más triste que en el caso mío. Y al momentico, pero ¿qué encontraba con eso? ¿Qué ganaba con eso? Mientras que con la sabiduría gano mucho. Con la sabiduría adquiero muchas cosas, avanzo en muchos conceptos. Y esto va a pasar en toda organización, hasta en una familia. En una familia pueden vivir 3 o 4 personas y usted va a tener metas, va a tener propósitos y usted va a haber momentos donde usted no se puede asociar con alguien de su familia, porque o lo pueden desanimar, o lo pueden frustrar, o le pueden decir, no, yo creo que eso no es para ti. Suele pasar. Donde hayan 2 o 3 personas, o sea, ya para mí es grupo, es comunidad. Y dice el mismo Dios que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está allí. ¿Con qué lo tengo que conectar yo a usted? Con lo bueno, con esas capacidades, con esas habilidades y con esas convicciones. Recuerde que la recuperación está enmarcada en capacidades, habilidades y convicciones. Ayer lo hablábamos con las familias y a veces se nos olvida. Si no fortalecemos esos conceptos por las fases, por los colores de las camisetas, por lo que usted lo quiera ver, ayer en medio de la situación, también le doy gracias a Dios. Ayer en medio de la reunión con las familias, también vi muchas personas fortalecidas. Ayer escuchaba el testimonio de unos padres como don Wilmar, como doña Marisol, como doña Franci, muchos padres fortalecidos,
y entendidos para fortalecer a sus hijos y para fortalecerlos en un proceso. Vi papás parados en la raya. Vi papás donde decían, es que me está pidiendo una oportunidad, Matías, y ya le dije que no hay oportunidades. Ay, sí, me decían por ahí. Y si la vuelvo a embarrar, vuelven y me traen. Y veo mamás y papás, ayer los vi, donde decían, ¿para qué esperar que la embarres para volverte a traer? En eso no consiste un proceso de recuperación. Yo sé que podemos equivocarnos como seres humanos, pero yo no estoy contemplando que usted vuelva a la fundación. Yo estoy contemplando que usted haga bien las cosas y que por aquí vuelva de visita y que por aquí vuelva a pagarle el tratamiento a uno o a dos compañeros y que por aquí vuelva a traer un mercado, a traer un compartir, a gastarle crispeta a los muchachos. Pero yo no estoy en un proceso contemplando la posibilidad de que usted va a volver por aquí. Sí. Esta va a ser su casa para toda la vida. No olvide su casa, no olvide su familia. Si existiera la fundación en la que yo me rehabilité, usted no se imaginaría lo que yo haría. Y ya se los dije aquí abiertamente, incluso soy tan agradecido que algún día quiero tener una sede y ya sé qué le voy a poner. En honor a... Yo no sé si ustedes ven que cuando hacen algunos monumentos, algunas instituciones educativas, colocan en honor a, gracias a, y colocan una, ¿cómo se dice? Una planilla, colocan una lámina y colocan allí unos nombres, señor, Una placa. y colocan unos nombres allí. Yo anhelo eso. Agradecerle a mi familia, una placa. Gracias, Dayam. Ahí lo veo bien conectado desde Italia, mijo. Estamos pendientes para irnos por allá para Venecia. Una placa en honor a, en agradecimiento a, también va a incluir a mi familia, sí, que me soportan, que muchas veces saben que no puedo estar en casa, que estoy sacrificado por el bien de otras personas, así no sea mi propia familia, pero hacen parte de la familia de la fe. Y aunque habían temores, hay miedos. Yo no le voy a decir de que no hayan temores y miedos. Lo comprendo a usted. Pero no contemple la posibilidad de que salgo y si la embarro, acá regreso. Aún yo me he prestado y eso es insensatez. Eso es alborotar unas posibilidades cuando lo que yo tengo que hacer es reducirlas. Y ayer vi sabiduría en muchos papás y ¿sabe qué? Vi sabiduría en muchos papás. Muchos muchachos todavía son necios, pero si los papás están actuando sabiamente, tengan la plena seguridad de que los van a encarrilar. Y vi mucha sabiduría y le doy gracias a Dios, porque a veces las reuniones con las familias no son fáciles, pero me doy por bien servido que veo muchos papás entendidos, como por ejemplo para una persona decir es por tu bien y no contemplamos la posibilidad. O sea, ayer me dieron a mí cátedra. Una mamá me dio cátedra, me dijo, yo no contemplo la posibilidad de que para qué ir y si la embarro volvés. No. Y yo hoy recibo esa reflexión. Yo no puedo contemplar un margen de error. Claro, hay unas posibilidades que puede pasar. Sí, porque somos seres humanos. Pero ni siquiera las permita. ¿Por qué? Porque si usted las permite en su cabeza, las va a efectuar. Nosotros somos tan impulsivos y no solo compulsivos, impulsivos, compulsivos, que yo contemplo esa posibilidad y la materializo en fracción de segundos. No le digo que ayer casi se me armó un motín
en fracción de segundos. Nosotros pensando en edificación y otros pensando insensatamente en evadir el proceso. Pero cuando Dios está en el asunto y cuando espiritualmente nosotros involucramos a Dios, el enemigo no está contento. El enemigo está buscando dividir, fragmentar y dañar. Entonces me llama la atención para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dijo un amigo mío, no sé qué me pasó en la fundación. Los muchachos saben a veces a qué hago referencia, pero es real, es real. Les da esta risa, es real. Uno no sabe qué le pasa muchas veces cuando le da cabida a la insensatez. Y usted ni cuenta se da, y usted ni cuenta se da, y usted ni cuenta se da en qué momento, usted ni cuenta se da en qué momento vuelve a lo mismo. Es que es verdad. Y yo sé que muchos ya lo han comprobado y muchos ya reflexionaron en eso. Usted ni cuenta se da en qué momento está en la olla. Yo nunca voy a poder explicarle a usted por qué las personas eligen el camino de lo malo. ¿Por qué están o en su casa con una familia y prefieren irse para la olla? Están en la fundación, tienen techo, comida, buenas personas, no tienen droga y prefieren irse para la olla. Siempre, allá en Cali, ahí en esa ventana grande que se ve allá, yo tenía muchachos dentro de la fundación y al otro día me asomo una vez por la ventana, por ese ventanal grande, y al otro día un muchacho durmiendo en el andén. Yo no logro dimensionar un muchacho con su cama y durmiendo en una tomatera. No logro dimensionar eso. Pero gracias a Dios, Dios está haciendo la obra y Dios nos está llevando a nosotros por el camino de la sabiduría. Nos está encaminando y nos está haciendo entender. Y estamos luchando para no salirnos del camino derecho. No aflojarle al camino derecho. Y ahí tenemos que estar nosotros presentes siempre, tanto con la sabiduría de Dios y todos los recursos que sean necesarios para que usted logre entender de que no podemos sentarle la insensatez. Se sienta la sabiduría, pero la insensatez no se puede sentar. Y dentro de la impulsividad y compulsividad, no contemple margen de equivocación. Hay algo que son unos pensamientos automáticos y que siempre nos llevan a lo malo. Si yo veo que alguien viene bajando estas gradas y si usted, o supongamos, si usted ve que a mí me voltea este vaso ahorita así, automáticamente, ¿qué dice usted? Cuando usted vea que a mí el vaso medio me hace así, automáticamente, ¿qué dijo usted? ¿Será ¿Que se le va a entregar lo que tiene allí en el vaso? Si usted ve que yo hago el vaso así, automáticamente sus pensamientos se le disparan hasta lo catastrófico se le dispara. Pero usted no ve que yo estoy haciendo así para tomarme un sorbo de café más rico. Porque cuando lo hago así, sabe mejor. Automáticamente pensamos en lo catastrófico. Lo partió, lo dañó, se le zafó. ¡Ay! Auxilio, peligro, alerta. Sí pasa. Siempre la tendencia y siempre la inclinación nuestra y del ser humano
Es más hacia lo malo, es más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Pero tenemos que seguir. Y tenemos que, dentro de la sabiduría de Dios, y ayer vi mucha sabiduría de Dios, y le doy gracias a Dios por eso, mucha sabiduría. Y con la sabiduría, con el bien, tenemos que vencer el mal, no tenemos que dejarnos vencer por el mal. No seamos vencidos de lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Y con esa sabiduría vamos a enfrentar la insensatez. O sea, tenemos una lucha, sabiduría versus insensatez, una lucha, espíritu versus carne. La carne quiere tomar el control, pero el control nosotros se lo tenemos que dar al espíritu, o sea, donde generamos conciencia, donde nos examinamos, donde atendemos el llamado de cambio, donde modificamos, donde transformamos. Amén, familia. Entonces, con eso iniciamos semana. Amén. Podríamos decir de que vamos a iniciar semana con campaña en contra de la insensatez. ¿Ok, Semono? Sí, señor, así es. Amén. Entonces, yo creo que vamos a dejar el devocional el día de hoy ahí. Ahora tenemos Escuela de Sabios. Recuerden que estamos pidiendo unas foticos a los padres que se conectan, que alguien les pueda tomar unas fotos. Ahorita las vamos a solicitar para las escuelas de sabios y para seguir promocionando este espacio educativo, tanto el devocional, tanto la escuela de sabios, que yo sé que nos quedan muchas herramientas y nos disponemos, cuando hay disposición, usted en estas charlas y en estas educativas avanza mucho. Si realmente usted primero lo lleva a un aprendizaje para poderlo procesar y dejarlo en una práctica para su vida. Y adopta el manual de vida para usted. Esto es un manual de vida, estos son unos principios que si uno los aplica, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Usted lo puede aplicar para lo bueno y lo puede aplicar también para lo malo. Ahí la elección es usted, el libre albedrío es suyo y la capacidad de decisión siempre va a ser suya. En la fundación le vamos a ayudar en su capacidad de decisión. Por eso hay cosas que no son opcionales. Hoy no era opcional, hoy mi carne no se quería despertar. Uy, ¿usted cree que mi carne hoy se quería despertar si nos acostamos tardísimo? Pero aquí estamos, me ayudaron a mi capacidad de decisión. Pero va a haber un momento donde yo no voy a tener el policía afuera, el líder afuera, mi mamá afuera, mi mujer afuera. Tengo que hacerlo por voluntad propia cuando soy consciente de las circunstancias o consciente de las situaciones. Amén, familia. Entonces, le damos gracias a Dios por este día, Amén. este inicio de semana. Tenemos luchas, tenemos retos, Amén. tenemos circunstancias y lo ideal es que las enfrentemos de la mejor manera. Amén. Entonces, Amén. familia, agradecidos señora. con Dios, deseándole lo mejor y envíe su foto, porfa. Envíe su foto. Ahorita vamos a abrir el grupo de la Escuela de Sabios para que usted también envíe su fotico, los papás, las mamás, ahí juiciositos, donde se vean que están en la Escuela de Sabios y que están en los devocionales. Amén. Amén. Amén, apóstol. Amén. Dios lo bendiga. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Muchas gracias. Dios los guarde. Amén, amén. Los baño con la sangre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes y sus familias. Amén. Excelente día.